El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Vamos a leer algunos versículos en Lucas 22. El primero de ellos, y es un episodio donde Jesús le advierte a Pedro y a sus discípulos de un peligro inminente y luego los invita a orar. En Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, el Señor le dice a Pedro, he aquí Satanás te ha pedido para sacudirte como a trigo. Luego en el versículo 40, más adelante, ellos se levantan, van hacia un lugar, y cuando llegaron a ese lugar, el Señor les dijo, oren para que no entren en tentación. Dígalo fuerte. Ahí está en la pared. Oren para que no entren en tentación. O léalo en su Biblia. Y luego en el versículo 41, Él los invita a orar a sus discípulos. Dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, ¿y cómo los halló? Dormidos. ¿Algunos están dormidos? ¿Cómo los halló? Ok, dormidos a causa de la tristeza. Es el versículo 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué duermen? ¿Por qué duermen? Ahora yo quiero leer en Mateo 26, que usted lea, ponga los ojos en la palabra, porque esta palabra de hoy es importante. Mateo 26, vamos a leer versículos 40 y 41. Dice así, es el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo, el registro de Mateo de este mismo pasaje. Vino luego a sus discípulos, él los había invitado a orar. En el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y luego les dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Amén. Ahora leamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 y luego vamos a leer el 10. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora piense por un momento. En Lucas y en Mateo leímos que el Señor invitó a los discípulos, pero tuvo una conversación específica con Pedro. Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte. Vamos a orar, vamos a velar. Él se queda dormido. Y ustedes saben lo que aconteció con Pedro, porque cuando el Señor le dijo en ese mismo pasaje a Pedro, le dijo, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar solo. Y Pedro dijo, de ninguna manera, yo contigo voy hasta la muerte. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y cuando apresan al Señor Jesús, sale una chica y le dice, y había un montón de gente, y mira a Pedro y dice, ese es uno de ellos, ese es un seguidor. Y él dice, no, yo no soy seguidor. Luego otra acusación, ese es de ellos. Ese es un Galileo que andaba con ellos. No. Y la tercera dice, mire, hasta habla como ellos. Y él dice que con juramento y maldición dijo, no lo conozco. Y cantó el gallo. Le advirtió Jesús a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y Pedro no creyó. No, tranquilo, Señor, no se preocupe, yo voy contigo hasta el fin, yo no te voy a negar. Es más, hasta la muerte. Así andan muchos cristianos que creen que la vida espiritual es un juego, que las tinieblas son un juego y que el diablo es un juego y no lo es.
Ahora Pedro, maduro, lleno de años y de experiencia y de sabiduría, escribe: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Diga, todos los cristianos en todas partes son atacados por el diablo. Y luego entonces nuestro versículo: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y sinónimos: Él mismo los avivará, confirmará, fortalecerá y cimentará. Puede sentarse en la presencia del Señor. Mi tema de hoy: Guerra Espiritual 101. Muy importante este tema. Hace días que en la iglesia no hablamos de este tema, pero la palabra de este año es una palabra que tiene que ver con el tema de nuestra lucha espiritual. Todo cristiano, todo hijo y toda hija de Dios tiene una lucha espiritual. Y nosotros juntos como iglesia tenemos una guerra espiritual. Es decir, que usted es un soldado del ejército del reino de Dios. ¿Sabía usted que en Israel el servicio militar es obligatorio para chicos y chicas? El pastor Javier Montenegro, no sé si lo conocen, un pastor argentino que es amigo, sus hijas han ido a prestar el servicio, no solo sus hijos. Pero esto es algo que ellos derivaron de la Biblia, porque es que en el reino de Dios todos somos soldados espirituales y estamos en una batalla espiritual. Lo primero que te quiero decir es que tienes que recordar que Satanás es real. Recuerda, Satanás es real. Dile a tu vecino: recuerda, Satanás es real. No es una broma para ser ignorada. ¿Sabía usted que hay unas encuestas aquí en Estados Unidos acerca de los cristianos? Por eso es que usted no puede creer que toda iglesia predica bien la palabra y que todo el que dice que es cristiano es cristiano. Si usted no cree, alguien tiene una Biblia así, aquí el hermano tiene. Si usted no cree este libro completo, desde la primera, bueno, desde aquí hasta aquí, usted no es cristiano. Usted no puede decir: oh, yo creo en Dios y yo soy cristiano, pero yo creo esto y esto no lo creo. O usted lo cree todo o no cree nada. Y en Estados Unidos hay un gran porcentaje de cristianos que no creen en Satanás. Creen que Satanás no existe. No enseñan sobre eso. Y si les preguntan, dicen: no, eso no es parte de nuestra vida espiritual, no creemos en eso. Algunas personas han dicho que una de los ataques o de las artimañas más grandes de Satanás es convencer al mundo de que él no existe. Y como vivimos en una era de mucha ciencia y tecnología, nos volvimos tan sofisticados que creemos que el diablo no existe, pero el diablo existe hasta en la tecnología y la ciencia. Entonces creemos que, y algunos creen que los demonios están en África y en Haití. En Estados Unidos hay más demonios que en África y en Haití. Son diferentes, pero aquí están. El reino de las tinieblas está en todas partes. Una de las cosas que hoy recordamos es que Satanás existe. Y él quiere hacer creer al mundo y especialmente a los creyentes que él no existe, porque él es el máximo engañador. Él quiere que la gente se saque de su mente la existencia y hacer creerles que lo que la Biblia dice acerca de él no es verdad, que es simplemente un mito. Que hoy en día podemos decir: mire, el ser humano ha avanzado tanto, hay tanta tecnología, hay tanta ciencia, hay tanto adelanto, que eso es una cosa anticuada del pasado. Pero nosotros hoy debemos entender que Él es real. Y por eso Jesús dijo en Juan 8:44, creo que va a salir en la pantalla, cuando estaba hablándole a gente que había creído en Él y les estaba diciendo que ellos deberían conocer la verdad para ser libres, les dijo: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad.
Él es engañador, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás no permaneció en la verdad, no hay verdad en él. Y lo último que dice, porque es mentiroso, y no solamente es mentiroso, él es el padre de la mentira. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿A Dios o al enemigo? ¿A Dios o al enemigo? Déjeme hablarle un poquito acerca de la existencia de él, nada más un poquito para poder avanzar en el tema. En el jardín del Edén, cuando Dios establece a Adán y Eva para que de ahí hagan multiplicar a la criatura favorita de Dios, a la gloria de Él, que somos nosotros, levante la mano y diga, yo soy un favorito de Dios. Y Él les da para que administren todo eso y les da un mandamiento. Solamente hay un mandamiento y es, no coman de ese árbol. Pero dice que vino la serpiente, que era más astuta que todos los demás seres que habían ahí. Y comenzó a hablarle a Eva, a decirle con que Dios ha dicho y a torcer todo lo que Dios había dicho. Hasta que la convenció y por medio de ella a Adán de que desobedecieran a Dios, de que lo que Dios había dicho no era verdad. ¿Cómo representa allí la palabra de Dios a Satanás? Como una serpiente. Pero yo quiero que miren por un momento en el libro de Apocalipsis, si no lo encuentran rápido, va a salir allí 12 y 9, porque le hablé del primer libro, ahora le voy a hablar del último. Y en el último Jesús está hablando y relatando cosas que la iglesia debe ser hoy en día y cosas que van a suceder en el futuro. Y dice que, y fue lanzado fuera el dragón. Y luego dice, la serpiente antigua. ¿Cuál antigua? Que está desde Génesis. Que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña a qué? Al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diga conmigo, los ángeles de Satanás son los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y aquí una palabra que quiero que se grabe para la prédica de hoy, ¿cómo lo llama? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es real. Aparece como serpiente en el Génesis, primer libro, y en el último dice que fue soltado con sus demonios, la serpiente antigua. ¿Por qué antigua? Está desde el principio. Entonces, vemos que Él es real. Podríamos decir, hay cristianos que no creen en el diablo, no creen en los demonios, pero Dios cree en el diablo porque existe. Él más lo creó y se le reveló. Jesús cree en el diablo, tuvo un encuentro con él en Mateo 4 y le ganó. Y fuera de eso advirtió aquí en Mateo, en Juan 8 y muchos otros lugares donde lo mencionó y lo reprendió. Y la Biblia cree. Entonces, ¿por qué hay cristianos que no creen en el diablo? Porque están engañados por el mismo diablo. Nuestro primer punto, recuerda que Satanás es real. Y en lo que acabamos de leer vimos cómo el Señor le advierte a Pedro, un discípulo, levante la mano los discípulos del Señor, que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Es una figura importante, porque el trigo para ser limpiado tiene que ser sacudido. Y al sacudirlo, el viento se lleva la hojarasca que cubre el trigo para que caiga solo el grano. Pero ese sacudir es fuerte. Y dice, el enemigo Satanás te ha pedido para sacudirte, para zarandearte como a trigo. Dice allí que nuestro adversario, el diablo, en primera de Pedro 5. ¿Nuestro adversario quién? El diablo. La palabra diablo significa acusador, calumniador. Son comentarios maliciosos acerca de alguien cuando no está presente. Es decir, que él va delante de Dios y tú no estás ahí presente y te dice, mira, José, y él dice, no, él es mi siervo, él canta para mí, todo eso. Sí, pero
Él tiene sus cositas y él está acusando constantemente. Y no solamente acusa, él lanza dardos a la mente de uno acusándolo. De pronto alguien de corazón o esta mañana se arrepintió de algo que hizo, que pensó, o lo que sea, y todavía tiene sentido de culpa, es porque el diablo te está lanzando dardos y te está diciendo, eso que te perdono, no, tú caíste, ¿para qué estás hoy aquí? Si tú pecaste. La pregunta es si te arrepentiste de verdad, ¿por qué tienes que dudar? ¿Le crees a Dios o le crees al enemigo? Él es un acusador, un calumniador. Constantemente está en la búsqueda de dividir al esposo de la esposa en los matrimonios, a los hijos de los padres y a los padres de los hijos, de traer división en la iglesia. Cuando usted vea división en una relación importante, significativa, usted tiene que entender que el diablo metió su nariz. Es triste ver cómo esposos cristianos están peleando, se están separando, se están desuniendo, y los dos son cristianos y ni siquiera se dan por enterados que el diablo metió la nariz y los está dividiendo. Muchas veces los hijos, young people, you fight against your parents and you think that you're winning the battle and that you are right. And you don't even know that it's the devil that is trying to separate you and divide you from your parents. Thank you very much. Y el enemigo quiere traer división en la iglesia. Es que ese hermano no me cae bien. Es que esa hermana no me cae bien. ¿Y por qué? Sí, ese hermano tiene sus issues o esa hermana tiene sus issues, pero tú tienes los tuyos. Y tenemos que amarnos tal y como somos. Y la palabra no solamente nos llama a amarnos y a soportarnos o sobrellevarnos. Entonces, donde quiera que hay división en una relación significativa, porque estamos ahorita hablando, él es real, y ahora estamos mirando cómo es que él obra, engañando. Ahora lo vemos lanzando mentiras, acusaciones, trayendo división. Y nosotros estamos llamados a resistirlo en la fe. Necesitamos despertarnos y poner atención. So wake up and pay attention. Porque nosotros, todos los cristianos, estamos envueltos en una batalla espiritual. Y nosotros necesitamos conocer el enemigo y sus características. De lo contrario, sucederán cosas en nuestra vida y no nos damos enterados que es el enemigo. Y hago una aclaración. Please, 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 póngame atención. No todo lo que sucede es causado por el diablo, pero muchas cosas que suceden son causadas por él y nosotros no pensamos que es el enemigo. Ni se nos ocurre que existe y que él está detrás de esas cosas. Ahí es donde nosotros debemos ganar discernimiento espiritual, el cual solamente se gana cuando uno es una persona espiritual, que ora, que lee la palabra, que busca a Dios. Necesitamos entender que la batalla que tenemos es de vida o muerte. O sea, no podemos que, bueno, si el diablo existe, so what? Es de vida o muerte. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Entonces es de vida o muerte. ¿Cuántos quieren vivir una vida abundante y cumplir su propósito? Entonces es de vida o muerte, porque él puede arruinar tu vida. Si tú se lo permites. Es interesante lo que Pedro dice acerca de el diablo en ese pasaje, que es el pasaje de nuestra palabra profética. Y cuando miramos en esto debemos ponernos serios acerca de algunas cosas en nuestra vida espiritual, pero en este tiempo que hemos iniciado una serie de guerra espiritual, necesitamos ponernos serios acerca del diablo, de los demonios y de la guerra espiritual. ¿Quién crees tú que quiere arruinar tu vida? Ajá. ¿Quién crees tú que te quiere hacer miserable? ¿Quién crees tú que está contra ti todos los días de tu vida? El diablo. Por lo tanto, nosotros somos llamados a fortalecer nuestro caminar con el Señor para encontrar la senda de la victoria, porque en Cristo Jesús ya tenemos victoria. Pero tú tienes que caminar en esa senda. Entonces tenemos que ser serios acerca de la realidad del diablo.
No puede haber confusión en nuestra mente. ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Será que los demonios son reales? ¿Será que no son reales? El diablo es real. Y cuando digo Satanás, no estoy hablando solamente de él, estoy hablando de todo su reino, de sus demonios. Porque igual, ninguno de nosotros es tan importante para que el mismo Satanás venga, pero él manda demonios asignados para atormentar, oprimir, tentar o robar, matar y destruir en nuestra vida. El importante es Jesús y por eso Satanás se le presentó a Jesús mismo. Entre más rápido sepamos la verdad de la realidad, de la guerra espiritual, del enemigo, más rápido nosotros vamos a fortalecer nuestro caminar con el Señor. Porque la solución está en un caminar sólido con el Señor. Ahora, Pedro dice, sean sobrios y velen porque su adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la figura que Pedro da allí es la figura de un león. Lo que está diciendo el diablo es fiero, brutal, agresivo, cruel, despiadado. Porque a veces nosotros nos hemos dejado infiltrar en la mente, ay, el diablo sí, rojo, con cuernos y con un trinche. Y el diablo se está riendo, porque Pablo dice que se puede presentar como un bello ángel de luz. So I'm going to make a notation for young ladies. Be careful with that angel. Ahí le predicamos a todos, niños, jóvenes, adultos. Yo soy un pastor de todos. Gloria a Dios. Así es de que lo compara con un león rugiente. ¿Por qué? Los que saben un poco acerca de leones y de la vida en la selva, los leones son fortísimos, muy fuertes. Son de 14 a 21 veces más fuerte que un ser humano. Satanás es más fuerte que cualquiera de nosotros en nuestra fuerza natural. O sea, nadie puede vencer un demonio. Hemos estado en liberaciones donde hemos tenido que traer a todos los sugieres hombres a sostener a una persona porque el demonio que está moviéndose en esa persona es tan fuerte que puede tirar a todo el mundo al suelo. Nadie puede vencer a Satanás ni a un demonio en su fuerza natural. Los leones son fuertísimos. Entonces dice, cuidado. Es tan tremendo que en el libro de Judas, después lo mira en la casa, capítulo 9, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a luchar contra Satanás y le dijo, Jehová te reprenda. Que en estos días es una palabra que ha venido a mí en este tema, porque he estado meditando toda la semana en el tema. A veces nosotros como que sacamos pecho, yo reprendo a ese demonio, cuidado. A no ser que estés espiritualmente bien, creo que mejor te diría, Jehová te reprenda, demonio inmundo. Lo dijo el profeta también. Jehová te reprenda, Satán, dice el profeta. Los leones son feroces. Un león maduro se puede comer el 30% de su peso. Es decir, que si pesa 500 libras, se puede comer en una sentada, 5 por 3, 15, 150 libras de carne, porque no comen sino carne, no comen vegetal. Son famosos por ser el rey de la selva, el rey de los animales. Y toda criatura que lo encuentra le tiene temor y respeto, pero nosotros no tenemos que tenerle temor a Satanás porque Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia, caminar en piedad, caminar en santidad, caminar con el Señor. Necesitamos reconocer que tiene un poder superior al de nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra habilidad natural, pero no debemos tenerle miedo, porque también hay cristianos que tienen miedo. Y cuando se habla, ay, a mí no me gustó hoy porque hablaron de demonios. A mí sí me gustó porque yo aprendí cómo poner el pie de Jesús encima de ellos. Porque dice que ya pronto viene el momento en el cual Él estará bajo nuestros pies. Así de que Él es un enemigo feroz. Son terribles e intimidantes. Y cuando digo terribles es que les gusta aterrorizar. Un león maduro, cuando ruge, su rugido se escucha 5 millas alrededor. ¿Quién vive a 5 millas de aquí? Los que calculan el
la distancia, ¿ah? ¿A dónde es 5 millas? Imagínense eso, que ruge aquí y se oye por allá 5 millas. Eso asusta a cualquiera. Y la mayoría de veces ellos rugen solamente de noche. Eso tiene un significado grande, porque el diablo opera en la oscuridad, en las tinieblas. Y por eso no puede resistir la luz de Dios, la luz de la palabra, la luz de la gloria de Dios. Él quiere intimidar. Él ruge para crear miedo, temor, terror en los corazones de los hijos de Dios. Pero usted ha escuchado algo que dijo Jesús hoy. El diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Oh, the devil is a liar. Yo dije que el diablo es mentiroso. Él quiere paralizar nuestra fe, porque lo que más ataca el enemigo es nuestra fe. Cuando usted se siente intimidado por algo que está sucediendo, detrás de eso puede estar el enemigo suyo, de las almas, el enemigo de su alma. Y en ese momento su fe flaquea y usted, en vez de creerle a Dios, usted cree lo que le dice el rugido. Yo no sé, pero si estás pasando por una lucha, ¿qué te está diciendo el rugido del enemigo en esta mañana? Porque muchas veces le ponemos atención al rugido del enemigo en vez de ponerle cuidado a lo que Dios está diciendo. Y Dios está diciendo: mi hijo ya lo venció en la cruz del Calvario. Yo ya lo expuse públicamente. Yo ya lo avergoncé. Yo ya le quité las llaves de su casa al infierno. Yo ya vencí, lo vencí. Y ahora te toca a ti caminar en la dimensión sobrenatural de una relación íntima conmigo, dice el Señor, para que puedas aplicar la victoria que yo ya tuve sobre él. Si el diablo puede hacerte oír su rugido, él podrá impedir que oigas la palabra de Dios. Dile a tu vecino: deja de escuchar el rugido del león y más bien oye la palabra de Dios. Porque entonces podrá atacar tu vida. ¿Qué te está diciendo el rugido del león en esta mañana? Ay, yo no salgo porque hay mucho hielo allá afuera. Mire, en este asunto que está sucediendo, uno tiene que tener fe en la protección de Dios y del otro lado tiene que ser prudente. Y no puede estar pegado a todo lo que salga en línea, porque muchas de las cosas que salen son mentiras. Muchos mensajes, que mire que están allí, mentiras, no están ahí. Es más, hay gente que está en contra de nosotros, los inmigrantes, que ponen cosas, mire, están allí para que la gente no salga, y es mentira, no están ahí. Prudencia y sabiduría. Detrás de eso está el diablo. Entonces, tienes que ponerte serio. Pero aquí te doy una buena noticia. Todas han sido buenas noticias, porque lo estás conociendo y sabes. Pero aquí hay una noticia tremenda. Debes conocer la vulnerabilidad del diablo. El diablo es vulnerable. Sí, él es fuerte. Él es más fuerte que un ser humano en su propia naturaleza. Sin Cristo, sin andar en lo sobrenatural, pero él es vulnerable. Las buenas noticias es que él puede ser derrotado. Gloria a Dios. Él puede ser derrotado por un hijo de Dios que camine lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, viviendo en la palabra de Dios. Y el secreto nos lo dio allí Pedro, dice: resístanlo firmes en la fe. No corran de él, no huyan de él, resístanlo. Y resistirlo significa: me enfrento a él cara a cara. Entonces viene el segundo punto: mantente sobrio y vigilante. Lo primero que leímos en la primera epístola de Pedro 5:8 dice: sí, mantente sobrio y vigilante. ¿Qué dice en primera de Pedro 5:8? Sean sobrios y velen. Sean sobrios y velen. ¿Qué dice? Eso es importante, porque eso es lo que tú tienes que hacer para poder derrotarlo. Sean sobrios y velen. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio, borracho, bolo. ¿Sí? ¿Alguien le dice aquí el bolo? ¿No? Amén. ¿Qué país? El Salvador, Honduras. Él está bolo, borracho. Borracho, ebrio, bolo. Lo contrario de sobrio. Dice: estén sobrios y sean vigilantes. Manténganse sobrios. Manténganse todo el tiempo sobrios. Hablando en términos naturales, ¿cómo se mantiene una persona sobria? Pues no bebiendo licor. Pero aquí está hablando de sobriedad espiritual. Pues la otra también, porque
Si alguien tiene demonio en el alcohol, pues hay que echárselo fuera. Pero dice, manténgase sobrio todo el tiempo. Y mantenerse sobrio es cuando una persona bebe alcohol, en el punto en que llega a estar ebrio, borracho, bolo, es porque está intoxicado. Y sus facultades mentales y emocionales no son las mismas. Lo que está diciendo aquí es manténganse de cualquier cosa que los intoxique espiritual y mentalmente. Manténganse libres de cualquier cosa que los intoxique mental y espiritualmente. Manténganse. ¿Cómo se puede uno mantener sobrio? ¿Cómo tú puedes mantenerte sin que seas intoxicado mental y espiritualmente? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú dedicas a esto versus cuánto tiempo dedicas a otras cosas? Cuando salgas de aquí, revisa tu teléfono. Hay una parte en tu teléfono donde dice cuántas horas estuviste en la pantalla esta semana. De esas 80 horas, bueno, ese no estaría escarriado, ¿no? De esas 50 o 40 horas, ¿cuántas estuviste en la aplicación de la Biblia? Y no en basura que no sirve para nada, intoxicando tu mente. En vez de estar mirando cada post que sale acerca del hielo, deberías estar mirando la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para mí. Dios cuida de mí. Yo estoy escondido en el hueco de la mano del Señor. Los hijos de Dios son guiados por el Señor. El Señor me tendrá y me mantendrá donde Él quiere que yo esté para cumplir mi propósito. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, por ahí que la gente anda intoxicada mentalmente y andan asustados. Y esa intoxicación mental le causa también emociones incorrectas. ¿Tú no has visto un bolo? Un borracho que los demás no entendieron. ¿Tú no has visto un borracho como, ay, sus emociones le cambian? Si es una persona áspera, se vuelve cariñoso, pero es fake. Otros se vuelven violentos. Tú no puedes estar permitiendo que haya cosas en tu vida que te intoxiquen espiritual y mentalmente. Los jóvenes hoy en día metidos en un montón de cosas. Los padres dejando a los niños mirar cartoons que son porquería. Usted tiene que cuidar qué es lo que usted está, porque aquí el punto es este, que cuando tú estás metido en la palabra y en oración, tú vas a estar calmado, compuesto y sereno. Cool, calm and collected. Cuando viene una situación difícil, si nuestra reacción es pensamiento, ¿y qué hago? Y esto, para acá, dicen por ahí como un pollo sin cabeza, significa que no estamos sobrios. Porque ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está la fe en sus promesas, en su cuidado y en todo lo que Él te ha dicho? Entonces, Pedro está diciendo, para derrotarlos, sean sobrios. Ahora, algo interesante con esto es, tú eres responsable 100% de estar sobrio. Y el Espíritu Santo cumple la otra parte. Entonces, diga conmigo, 100% responsable y 100% dependiente del Espíritu Santo. Es decir, yo dependo del Espíritu Santo para estar sobrio, pero es mi responsabilidad estar sobrio. No es que, oh, sí, yo dependo del Espíritu. Sí, ¿y dónde está tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú haces con tu vida? ¿Qué es lo que tú consumes espiritualmente, mentalmente? Porque es el Espíritu Santo el que te hace capaz de estar sobrio. He enables you to be sober. ¿Para qué? Para que tú ejerzas moderación, restraint, para que no caigas en excesos, en pasiones malas, en imprudencia, en temor, en terror. Manténganse sobrios. Y esa palabra es, estén continuamente sobrios. No de vez en cuando, no el domingo, no el miércoles, no. Manténganse continuamente sobrios. Tú eres responsable de obedecer esto
bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, 100% dependiente, pero 100% responsable de obedecer a Dios. Porque es un mandamiento, mantente sobrio. Si quieres ganar la batalla, debes hacerlo. ¿Y cuál es la otra palabra? Sean sobrios y vigilantes o velen. ¿Qué fue lo que no hicieron los discípulos de Jesús? Él está a punto de ser tomado para ser llevado a la cruz. Él los invita a ellos, sus mejores amigos, a que estén con él para orar y para velar o vigilar. Y ellos se quedan, ¿qué? Dormidos. ¿No le pasa aquí a alguno que cuando usted está haciendo algún tipo de actividad tarde en la noche, está muy despierto, pero cuando coge la Biblia? Entonces, cuando algún hermano me dice, estoy sufriendo de insomnio, le digo, lee la Biblia. Antes de dormirte, lee la Biblia. Eso es un demonio. Que cada vez que cojan la Biblia le da sueño. Pastor, es que yo no leo la Biblia porque me da sueño. Reprenda eso. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Entonces dice, estén vigilantes. Vigilantes. Diga conmigo, vigilancia. Estén vigilantes. Ellos no vigilaron. Otra palabra para eso es estén continuamente alerta. Yo quiero decir, yo personalmente tengo que a veces como parar un momento y decir, hey, yo tengo que estar alerta porque sé que hay situaciones espirituales que se están moviendo. Porque a veces uno como que no está consciente de eso y a veces comienza uno a sentir algo, un momento. Sacude y piensa, pon tu mente en el Señor y aplica eso ahí en el momento. Es fácil uno bajar la guardia. Necesitamos estar alerta. Ahora, eso no quiere decir que a toda hora estamos buscando demonios detrás de cada arbusto. Ya no tienen hojas, pero se encuentran más fácil. O detrás de cada... No es eso, es tener un balance para estar alerta. Sean sobrios, vigilen, estén atentos, estén alerta. ¿Eso qué significa? No te duermas. ¿Cuánto sabe que un borracho se duerme fácilmente? Sé sobrio y si estás sobrio no te vas a dormir. Van de la mano. Pero si tú estás lleno de otras cosas, vas a estar dormido espiritualmente. No te duermas. Mantente alerta, porque hay una esfera espiritual. Si tuviéramos unas gafas que nos permitieran ver el mundo espiritual, estaríamos aterrados. La esfera espiritual y moral es una esfera importante en la cual necesitamos estar alerta. Necesitamos estar en un estado constante de alistamiento y vigilancia. Esta palabra allí habla de una vigilancia, diga conmigo, intensa, incesante y cautelosa. Estamos llamados a estar atentos, vigilantes, para responder a influencias externas. Algo que debemos enfocar mucho es que lo primero que el enemigo quiere hacer es tentarnos. Diga conmigo, tentarnos. Pero no se me vaya lejos. Oh, a mí me va a tentar a beber trago. No. Él te va a tentar a que no creas. Cuando tú tienes una necesidad económica, el diablo te va a lanzar una tentación a que no creas que Dios te va a suplir. Así es. ¿Usted no ha escuchado de pronto algún cristiano de allá de donde usted vino o uno que usted conoce de otra iglesia que cuando tiene una necesidad comienza a renegar de Dios, de la iglesia y hasta del pastor? Sí. Porque cayó en la tentación, no está respondiendo con fe, no le está creyendo a Dios. Entonces él tienta. Ahora, si es una tentación de caer en un pecado moral, igual, porque si tú crees la palabra de Dios, tú dices, no, escrito está. Entonces el diablo quiere influenciarte a través de tentarte. Y por eso tú tienes que mantenerte enfocado en las cosas que suceden y que vienen a ti. Y por eso tienes que estar sobrio, porque estar sobrio significa que tus emociones están calmadas y que tú no reaccionas por emoción. Porque cuando reaccionamos basado en la emoción, cometemos errores. Y cuando la emoción pasa, ¿qué hice? ¿Por qué decidí eso? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dije eso? Nosotros estamos llamados a estar alerta para no ser engañados por el maligno, que es un engañador. Y él nos quiere hacer caer en pecado, tentación. Lo que no es de fe es pecado.
No todas las veces te va a tentar a cometer un pecado moral, muchas veces te va a tentar a que no le creas a Dios en una situación difícil. Cuando venga una prueba fuerte, párate firme, sé sobrio, metido en la palabra, en comunión con el Señor, vigilando y diciendo, yo sé que el enemigo quiere hablar mal de Dios, me quiere hacer creer que aunque yo soy cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Pero el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, y yo sé que Dios se va a glorificar en mi vida. Aunque esto es duro, aunque es difícil, Dios se va a glorificar en mi vida. Necesitamos estar despiertos, alerta. Jesús le advirtió de la tentación de Satanás de asaltarlo. Y en el versículo 22-31 le dice, dijo también, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Diga conmigo, Jesús le advirtió. ¿Qué le advirtió? Que Satanás lo iba a asaltar. ¿Qué te advierte el Señor en esta mañana? Que el enemigo me va a asaltar. Pero como estoy aprendiendo la palabra, para guerrear bien, va a fracasar en su asalto. Diga, él va a fracasar en su asalto. Mire esto tan tremendo. Pedro cayó, pero ahora Pedro, en primera de Pedro, muchos años más adelante, como anciano, nos da la palabra para que nosotros no caigamos en lo mismo. Jesús le había ordenado que orara para que no cayera en tentación, pero cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Te dije que el enemigo ataca tentándote a que no creas, a que dudes, a que blasfemes de Dios. Él le dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Oraste esta mañana antes de venir para acá? Solamente espérate, no, yo voy a orar más tarde en la iglesia. Pero Pedro se durmió cuando debería haber estado vigilante orando. Porque una de las mejores maneras de mantenernos vigilantes es en la oración. Cuando tú de verdad te metes en oración, que no tienes interrupciones, Dios te comienza a mostrar cosas que tú dices, wow, yo no había visto eso, yo no había visto eso, yo no había visto eso. Quizás usted se pregunta, ¿cómo el pastor propone hacer tal cosa y otra? En oración, me pongo a orar y de repente estoy orando con un pasaje y ese pasaje me ilumina, hay que hacer esto. Pero si estamos dormidos, y dormido no significa que estés con la cabeza en la almohada, dormido significa que estás espiritualmente dormido. Puedes venir a la iglesia y estar espiritualmente dormido. El que está despierto está activo, quiere comunión, la palabra, está atento a las cosas, no está dormido. En Mateo 26, 40 y 41 dice que cuando llegó a sus discípulos los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sabes lo que es? Una palabra importante, que no se habla mucho. Yo la tomo, lo mínimo que Dios espera que le dé en un día es una hora. Puede que le dé media hora en la mañana y media en la tarde, pero lo mínimo que Él espera es no los 30 segundos, Padre, bendice el café, la tortilla y el queso. Gracias, Padre. Oh, se me olvidaba, huevos revueltos. Ni una sola hora has podido velar. Y le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Para que cuando el enemigo lance ese ataque no seas incrédulo. Para que cuando venga esa situación le creas a Dios, creas a su palabra, creas a lo que Él ha dicho. ¿Cómo fue que el Señor venció a Satanás cuando le lanzó esas tentaciones? Escrito está. Y vino la segunda, escrito está. Y vino la tercera. Y entonces el diablo en la tercera le tira la palabra. Le dice, lánzate porque la palabra dice que Él mandará a sus ángeles. Y dijo, sí, eso dice la palabra, diablo mentiroso, pero eso es una interpretación torcida. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vigila y está alerta. Que son las dos mejores maneras de decirlo. Y ya entramos en la parte final del mensaje. Resístelo firme en la fe. Porque eso fue lo que dijo allí, resistiéndolo firme en la fe. Gloria a Dios, resístanlo firme en la fe, resístanlo. Y ese resistir literalmente significa pararse y enfrentarlo cara a cara. Resístanlo significa póngase en orden de batalla. Si alguien estuvo en un ejército en su país o lo que sea, sabe lo que es una formación para la batalla cuando hay un entrenamiento.
Es una confrontación cara a cara. Es ponerse contra alguien, en este caso contra el enemigo. Es oponerse a lo que él está tratando de hacer. Envuelve no solamente una actitud espiritual y mental, sino el comportamiento que produce esa actitud espiritual y mental. Yo he encontrado a través de mis 35 años de cristiano, creyentes que hablan tan lindo y hablan así hasta recio. Es que cuando el enemigo... Ay, tienen hasta una voz no tan dulce como la mía, sino muy fuerte, muy alta. Entonces son solo, cuando uno los ve por ahí en alguna prueba, este no era el que parece un león que ruge, pero al final hace miau. Porque esa actitud mental y espiritual debe traducirse en un comportamiento correspondiente a lo que uno está diciendo. Ahora, la batalla espiritual, cada uno tenemos nuestras propias luchas, pero la batalla espiritual es algo de toda la congregación. Porque ningún ejército manda solo a una persona a luchar una guerra, manda a un ejército. Y por eso debe haber unidad en la iglesia, y por eso debe haber orden, y por eso debe haber alguien dirigiendo qué es lo que vamos a orar, qué es lo que vamos a interceder, cómo vamos a luchar por nuestra gente. Porque es una lucha contra las fuerzas del enemigo. Entonces allá hay un mandamiento, resístanlo. Y ese mandamiento habla de que es urgente, es ya que hay que resistirlo. En Efesios, algunos maestros cristianos dicen que no hay guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Déjeme rápidamente mostrarle algo aquí, o varias cosas. Dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra. Entonces lo está diciendo de manera negativa. No tenemos lucha contra seres humanos. Lo que podríamos decir es porque nosotros tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y allí está hablando de rangos de demonios. Las potestades son demonios asignados para una región, los gobernadores de tinieblas para una más pequeña. Las huestes espirituales de maldad son demonios que han sido asignados para atacar personas. Y míreme acá, volviendo al tema de la tentación, el enemigo no te va a tentar en algo que tú eres fuerte. El enemigo ya te ha estudiado y me ha estudiado a mí y sabe en qué te va a tentar. Dile a tu vecino, cuidado, porque el enemigo te conoce y sabe cómo te va a tentar. Ahora, sabiendo eso, uno se cuida. Es tu responsabilidad cuidarte y obedecer eso. Resístanlo, firmes, no de cualquier manera, firmes, sólidos, como plantado con raíces profundas o como construidos sobre un fundamento y un cimiento que no se mueve, inamovible. Es triste ver cristianos que son arrancados de donde están plantados o tumbados de donde fueron cimentados porque no estuvieron firmes en sus creencias, firmes en la palabra, firmes en la doctrina, firmes en los principios de Dios, firmes en las promesas, firmes en lo que la palabra de Dios te ha dicho, principios, promesas, propósitos. Dice, tienes que resistirlo firme. Y no firme en cualquier cosa, diga conmigo, firme en la fe. Es decir, que tu fe no puede tambalear. Estoy pasando por esto, ¿será que mejor llamo a un 800 abogado primero? No, primero digo, Padre, aquí estoy yo soy una persona justa, yo soy una persona que hace el bien, tú me trajiste acá y yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote. Cuando tú llamas primero al abogado que a Dios, tú estás diciendo, lo de Dios es por si acaso, por el abogado, es el que... Mire, me va a sacar los chavos, porque eso es lo que hacen. Sorry. O el pisto. ¿Sabía usted que la palabra griega para fe es pistos? Eso es una revelación. Gracias a los hermanos centroamericanos por usar eso. No, es una revelación, porque pisto es el dinero y en el reino de Dios tú compras con la fe.
Diga conmigo, firme en la fe. Diga, tomando el escudo de la fe, con el cual apago todos los dardos de fuego del maligno. Él va a lanzar muchos dardos de acusación, de discordia para causar división, te va a tentar en muchas cosas, en cosas morales y no morales, a que no le creas a Dios. Pero cuando tú tienes el escudo de la fe bien, pero bien construido por la palabra, nada te va a mover. Tú vas a confrontar al enemigo firme en la fe y no vas a caer en esa tentación. ¿Cómo tú lo vences? De rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ahora? No estoy diciendo que uno tiene que orar todas las veces de rodillas. Puedes orar de pie, sentado. A veces estás muy cansado y pones la cabeza en la almohada y good night, Lord. El Señor entiende que estabas muy cansado. Pero eso no tiene que ser todo el tiempo. Hay momentos en que uno tiene que arrodillarse. Yo tengo por lo menos una vez al día que me arrodillo, por lo menos 10 minutos. Porque siento esa necesidad de venir y postrarme delante de Él y de humillarme delante de Él. Y es un ejercicio maravilloso. Ahora, no lo haga por hacerlo, hágalo porque le nace en el corazón. Entonces, la oración del creyente hace huir las fuerzas del enemigo, pero sobre todo la oración del creyente atrae las fuerzas celestiales que están a tu favor, porque más son los que están contigo que los que están con el enemigo, y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hay dos escrituras ahí de Efesios, ¿cierto? Ponme la primera, creo que es Efesios 6:10, que no la encontré aquí en mis notas. Léalo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué te debes fortalecer? En el Señor. Eso solamente se puede de rodillas. Y luego en el versículo 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Déjalo ahí un momento, porque recuerden que lo que Pedro nos dijo fue, resístanlo firmes en la fe. Y aquí dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿Y la armadura de Dios qué es? Una armadura espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el casco de la salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Póngase de pie. Si me pones Primera de Pedro 5:9, Guerra Espiritual 1:01, dice, resistan lo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, lea en voz alta, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando usted lea la Biblia, usted tiene que seguir cada palabra. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo. No es que vienen, en inglés dicen, it's not random. No es que, ay, a ti te llegó una prueba y eso, ni Dios se había dado por enterado que tú ibas a tener esa prueba. Son padecimientos sobre los cuales Dios tiene control. Y Él los tenía programados para que se cumplan. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, aún los padecimientos, les ayudan a bien. Amén. Porque esos padecimientos, oh hermano, si un marino quiere aprender a ser un buen marino, no va a poder ser un buen marino en mares quietos. Tiene que pasar por algunas de experiencia de tormenta para que se vuelva un buen marino. Y para ser buenos creyentes y gente de fe, Dios permite ciertas pruebas para que nuestra fe sea probada y las impurezas de la fe salgan y nosotros podamos crecer en la fe. Entonces, eso se va cumpliendo porque Dios tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un propósito para las pruebas que nos suceden. Cuando el enemigo te ataque, tranquilo,
Quédate sobrio, quédate sereno, comienza a velar, comienza a resistirlo firme en la fe y diciendo, yo sé que cuando salga de esta prueba voy a ser mejor. Yo sé que cuando salga de esta prueba voy a conocer más a Dios. Yo sé que cuando salga de esta prueba mi fe será más grande, más firme. Yo sé que cuando salga de esta prueba estaré para otro nivel en mi vida. Gloria a Dios. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avon Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.